gracias. Y mire, en México cada vez más parejas enfrentan problemas de infertilidad. Hay muchas situaciones detrás de este tema. Y para profundizar en ellas, recibo hoy con mucho gusto en 21 Noticias al doctor Robert Peláez Luengas, médico ginecólogo con especialidad en biología de la reproducción humana y con una larga trayectoria en este ámbito y en la reproducción asistida en México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, María. Muy feliz de estar con ustedes esta noche en 21 Noticias para hablar de un tema que, bueno, hoy en día consideramos muy importante en cuestión de la salud reproductiva en la salud femenina. Para poder entender un poco esto, doctor, vamos a aprovechar el momento para preguntar qué es la infertilidad. Bueno, mira, podemos definir a la infertilidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como la dificultad o la incapacidad de poder llevar a cabo un embarazo en una pareja en un lapso de 12 meses, con relaciones sexuales regulares y sin método de planificación familiar. Pero ojo, después de los 35 años, estos 12 meses cambian. Con tan solo 6 meses de relaciones sexuales regulares, sin método de planificación familiar, podemos establecer el diagnóstico. Que son este tiempo. ¿Y cuáles son las causas más comunes de infertilidad? Mira, María, podemos dividirlas en 3 grandes grupos: femeninas, masculinas y mixtas. Okay. Déjame decirte que el 40% de las causas tienen lugar en la mujer. Pueden ser trastornos endocrinos, como anovulación, síndrome de ovario poliquístico, trastornos tiroideos o alguna otra alteración que pueda afectar la ovulación. Pero no solo eso, también alteraciones en las trompas uterinas, donde normalmente se lleva a cabo la unión del espermatozoide con el óvulo, o algunos otros como endometriosis. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? Bueno, primero que nada, déjame decirte que también el 40% restante de las causas tiene que ver con el hombre. Alteraciones en la calidad del semen, alteraciones al momento de la eyaculación, que bueno, pueden también influirnos. Pero no solamente sucede aisladamente, puede suceder como causas mixtas. Pueden tener problemas tanto los hombres como las mujeres. El diagnóstico, bueno, lo realizamos generalmente con una consulta con un médico especialista en un centro de reproducción asistida certificado y acreditado con médicos capacitados para estos problemas. Habitualmente hacemos una consulta en la cual detallamos muy bien la historia clínica y los antecedentes de las parejas y realizamos, bueno, generalmente un estudio a la mujer, un ultrasonido endovaginal para poder valorar los elementos como son el útero, los ovarios y el endometrio. Por otra parte, al hombre le realizamos un estudio de semen para ver la calidad del semen y la cantidad. Así es como se realiza este diagnóstico. Y sabemos que al tener un diagnóstico adecuado, bueno, pues viene un tratamiento que es el idóneo para cada pareja. ¿Cuáles son los tratamientos que se utilizan? Claro, dependiendo de las características de la pareja, nosotros definimos a tratamientos tanto de baja complejidad como de alta complejidad. Existen 2 tipos de tratamientos de baja complejidad, como lo son el coito programado y la inseminación intrauterina. El coito programado y la inseminación intrauterina está destinado para parejas menores de 35 años que tienen poco tiempo de infertilidad, en general menos de 5 años, y que las trompas están no obstruidas, es decir, son permeables. Tenemos una tasa de hasta un 30% de efectividad en esos tratamientos, pero para las mujeres o parejas también que son mayores de 35 años, tenemos tratamientos de alta complejidad como lo son la fertilización in vitro y la ovodonación. ¿Qué es la fertilización in vitro? La fertilización in vitro es un proceso de alta complejidad que se caracteriza por estimular los ovarios con medicamentos que se aplican de manera subcutánea durante 10 a 12 días y posteriormente obtener estos óvulos que estimulamos en los ovarios para fertilizarlos en un laboratorio de alta especialidad y poder tener un desarrollo embrionario adecuado, poder posteriormente transferirlos al útero y en un lapso de 11 días poder tener una prueba positiva. Imagínate la importancia de este proceso. Acabo de describir tan solo en 42 días aproximadamente una prueba positiva cuando hay parejas que pasan años intentándolo en casa sin poder lograrlo. Claro, es una situación muy complicada prácticamente para toda una familia que vive un proceso de infertilidad. Realmente yo estoy segura de lo que hoy hablamos va a ser una esperanza para muchas familias que nos están viendo ahora en casa.
Claro. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en Capital 21. Un gusto por la invitación. Un gusto. Y bueno, pues recuerden que si ustedes necesitan mayor información acerca de este tema, pueden consultar las redes sociales que en este momento aparecen en pantalla, incluso también los teléfonos, y también usted nos puede seguir por medio de la página www.capital21.cdmx.gov.mx para más información acerca de este tema.